creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder me muestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, es mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas, demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido, demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar. Cristo,
estado hablando de la reconciliación o reconexión con Dios, del proceso de sanidad y restauración que tiene lugar cuando somos capaces de acercarnos a Dios y mostrarnos sinceramente como somos. Veíamos anteriormente cómo hubo un hombre con una enfermedad terrible en su piel, lleno de heridas en todo su cuerpo, pero que logra caminar entre la multitud hasta la presencia de Jesús. El Señor, por supuesto, le recibe, le toca y le sana inmediatamente, a pesar de lo que pensaban los demás o lo que los demás pudieron decir. Pero, ¿qué pasa cuando las heridas llevan al hombre a la inconsciencia, a estar cerca de la misma muerte? ¿Qué pasa cuando alguien pierde todo en la vida y ya no puede ni siquiera valerse por sí mismo? Tal vez hemos estado allí o conocemos a alguien que está allí en este momento. En Juan 10:10, la Nueva Versión Internacional dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunas señales de que alguien está muriendo o que está tan afectado que está a punto de desvanecerse es ese estado de sueño, de cansancio, ese no responder a los estímulos, la pérdida del interés o aún por alimentarse o por levantarse, es ese estado de estar desorientado. Y en estos momentos necesita que alguien con conocimiento y habilidades especiales se acerque y le ayude. Alguien que sienta interés, responsabilidad, pero al mismo tiempo respeto y amor para traerlo, para sacarlo de su estado de adormecimiento y ponerlo de regreso en las actividades normales de la vida. En Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, Jesús está hablando con un grupo de personas religiosas y ante la pregunta para probarle de uno de ellos, Jesús le responde con la historia de un hombre que fue asaltado en el camino, fue golpeado de tal manera que estaba a punto de morir. Esta parábola la conocemos como la historia del buen samaritano. Y dice el capítulo 30 en adelante: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo también se desvió y siguió de largo. Pero aquí viene el punto que cambia la historia. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y también se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó aquel día. Verso 35, al día siguiente sacó de su bolsillo 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahora le pregunta Jesús al hombre religioso que había preguntado a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo
del que cayó en manos de ladrones. El que se compadeció de él, contestó este hombre, quien decía ser experto en la ley: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El hombre que había tenido misericordia de este viajero, que había perdido todo a manos de ladrones y estaba casi muerto, era un samaritano. Todos aquellos tenían una actitud muy reacia o una actitud de enemistad hacia los samaritanos, quienes eran sus hermanos y sus vecinos también. Pero Jesús tenía una actitud diferente hacia los samaritanos. Jesús no les despreciaba. En vez de eso, se acercó muchas veces a Samaria, se acercó muchas veces a los samaritanos. Él sanó a un samaritano leproso. También Jesús no permitió que sus discípulos fueran contrarios a los samaritanos. Y en una de las parábolas más famosas, que es esta, la del buen samaritano, los pone de ejemplo como personas que en algún momento podían servirles o ayudarlos. Jesús también habla de una mujer sentada junto al pozo de Jacob en Samaria, quien después de hablar con Jesús trajo a muchos otros al conocimiento de él. Y cuando vamos más allá de nuestros intereses u opiniones personales y más bien ponemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y transmisores de la gracia de Dios, entonces nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y ver lo que otros no han visto. Pasó el sacerdote, quien tenía una posición, un trabajo, un lugar en la comunidad, un lugar de prestigio, y no vio lo que el samaritano había visto. Pasó el levita, quien también debía prestar un servicio a la comunidad, quien era además remunerado y era tenido como un privilegio familiar el poder servir a Dios. Pero este levita tampoco vio lo que el samaritano vio en aquel momento. Es más, ellos no podían por la ley acercarse o tocar a alguien que estaba ensangrentado y luego caminar hacia el lugar de servicio. La ley se los impedía. Pero tenemos que llegar a no necesitar un nombramiento o un uniforme que nos acredite o que de alguna manera nos force a actuar. Dios no quiere en este tiempo eso. Tiene que nacer de quien ha sido salvo el extender la salvación a otros, de quien ha sido libre extender esa libertad a otros, de quien ha recibido el favor de Dios, poderlo extender a aquel que más lo necesite. Este hombre samaritano seguramente también había sido rechazado durante toda su vida. Seguramente había estado herido, si no físicamente, internamente. Había sido tenido en poco. Había sido tal vez despreciado muchas veces. Pero eso no le detuvo para extenderle la mano a aquel quien había sido su agresor, tal vez, aquel quien le había posiblemente menospreciado, y así darnos a todos una lección de amor y compasión, de darnos a todos nosotros una lección también de fe y de servicio, que Jesús no puede dejar de mencionar cuando está hablando y predicando de este glorioso evangelio que Él traía.
aún en la presencia de aquellos religiosos que pensaban y proclamaban tener la verdad, de aquellos que solo se juntaban con quienes pensaban igual que ellos. De hecho, por esto vienen a probar a Jesús, porque necesitaban saber si Jesús pensaba igual que ellos o si Jesús pensaba como los otros intérpretes de la ley. Pero Jesús les da una tremenda lección que solo muestra lo que es el corazón de Dios, lleno de amor y misericordia. Esa mano que sana. Y me llama la atención que este samaritano lleva en su bolsa aceite y lleva también vino. El vino en la Biblia es símbolo del gozo. El gozo que viene solamente de el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de la unción. Pero el aceite es un elemento sanador que en tiempos pasados era usado para ponerlo sobre las heridas y sanar, así como hoy el Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo fue dado para sanar, para confortar, también para guiarnos en medio de estos tiempos difíciles, porque solamente podremos sobreponernos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a todas las situaciones que vivimos, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero este hombre samaritano también puso de su propio tesoro y tuvo responsabilidad en pagar para que aquel hombre fuera cuidado, fuera renovado, fuera alimentado. Y él no tuvo reparo en decir: si algo falta, yo lo pondré cuando regrese. Así que de repente el hombre que había perdido todo ahora tiene un crédito abierto. El hombre que había sido robado, maltratado, dejado como muerto, ahora está en un lugar donde todas sus necesidades, aún las materiales, son cubiertas. Por eso podremos también decir que este hombre recibió una nueva vida. Este hombre estuvo de regreso a la vida con todo lo que eso implica. No solamente las situaciones del alma, sino también las situaciones materiales que muchas veces nos preocupan, y más en nuestro tiempo cotidiano, cuando tantas personas hoy están aún en bancarrota, cuando tantas personas han perdido el gozo, cuando tantas personas están heridas y hundidas en depresión, en angustia, en enfermedades. Podemos decir que aquel que ha sido reconectado con Dios, traído de regreso de la muerte a la vida, está cubierto por Dios, y todas las situaciones que tienen que ver con Él están cubiertas ya por la gracia de este poderoso Salvador Jesucristo. En Efesios capítulo 2 nos habla de lo que es la nueva vida en Cristo, pero no lo hace sin antes hablar lo que es estar muerto en pecados. Y dice Efesios 2, del verso 2 al 10: en otro tiempo ustedes, nosotros, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza
merecedores de la ira de Dios. Y aquí viene el regreso a la vida. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, nos levantó de la muerte con Cristo, aun cuando estábamos muertos. ¿En qué? En pecado. No estábamos golpeados y maltratados físicamente, no estábamos inconscientes y tirados en el suelo, pero estábamos, dice el Señor, muertos en pecado. Ahora dice, pero por gracia ustedes han sido salvados. No dice ustedes serán, dice ustedes ya han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes, nuevamente dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe o se envanezca, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cristo es ese buen samaritano, ese Salvador que fue despreciado, que fue tenido en poco, que no fue suficiente para muchos, aquel que fue puesto fuera de la ciudad, aquel que fue sacado de medio de aquellos contextos que eran aprobados en su tiempo. Pero fue aquel, no fue el sacerdote, no fue el levita, fue aquel samaritano el que extendió la mano y salvó la vida a el que lo necesitaba, al que estaba tirado, golpeado, el que fue agredido, el que fue tratado sin misericordia. La raza humana estaba perdida sin Dios. Le fue robado todo lo que tenía por causa del pecado y de la desobediencia, pero allí entra Cristo. Dice, porque Dios es rico en misericordia, porque Dios todavía ama al mundo y nos ama a todos nosotros sin importar la condición. Era terrible la condición que describe el apóstol. Ustedes en otro tiempo estaban básicamente muertos pero en pecado, muertos en desobediencia porque seguían su propio propósito, pero ahora en Cristo. Y señala una y otra vez, es en Cristo. Ustedes han pasado de muerte en vida porque el Señor quiere mostrar en los tiempos venideros esta incomparable riqueza, mayor que la del oro y de la plata. Lo que el oro y la plata no pueden hacer, lo que la religión no puede hacer, lo que las etnias o las sectas no pudieron hacer. El Señor Jesús lo hizo por su gracia, por su amor, por su misericordia. Hasta el día de hoy, este es uno de esos días en que Él está levantando. Él está pasando por donde otros han pasado y nada han podido o han querido hacer. Pero Él pasa a nuestro lado y nos levanta. Nos pone vino de gozo, nos pone aceite de la unción, nos sana, nos levanta, nos trae hasta donde podemos 100% recuperarnos y levantarnos. Así como Jesús le dijo al hombre que le preguntaba, no solamente le da una enseñanza, sino que le dice, ahora ve
y ponla en práctica. Ahora ve tú y sé ese samaritano. Muchos hemos sido levantados, hemos sido de regreso puestos en lugares celestiales con Cristo Jesús, para extender esa mano de amor y misericordia, para sanar, aún para sacar de nuestro bolsillo nuestros propios recursos. No esperar que sea otro el que envíe, el que dé, el que extienda, sino de gracia recibimos, con generosidad y con manos abiertas recibimos. Así, con esa misma gracia, bendecimos a otros en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este día regresa a la vida. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás levantando a una persona en este momento, porque tú así lo has decidido. Lo que otros no han visto en nosotros, tú hoy lo ves, y tú estás aquí para traer de regreso a la vida multitudes. Señor, en esta hora ese vino de gozo y ese aceite fresco de la unción se derrama sobre toda Conexión Ancla, sobre todos mis hermanos en Guatemala, Colombia, México y aquí en los Estados Unidos, y todo lugar donde en esta hora pueda alguien escuchar con fe esta palabra. Proclamamos en el nombre de Jesús que la vida tuya, Señor, les da vida, que tu Espíritu Santo les trae de regreso, les reconecta con el favor, la gracia y la misericordia de Dios en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret damos gracias. Amén.